Marlon, ¿tenía alguna consulta? No, profe, era para pedirle que grabe, por favor, pero ya le Ah, hice. sí, sí, sí. No, listo. Ahí. Lo que pasa es que esta parte de la inserción no es muy relevante en cuanto al pensum, pero bueno, vamos ahora sí a marcar la grabación. Entonces, vamos iniciando con esto, ¿no es cierto? Tenemos las nociones básicas de perspectivas caballeras. Ojo, hasta el momento no tengo definido capas, así que vamos a hacerle rapidito, ¿no es cierto? Vamos a poner, como ya conocemos un poco el tema de los ejes, vamos solamente a hacer una capa principal, la 0, con línea continua, y el grosor de línea 0.8, ¿no es cierto? Línea principal, y una segunda capa para las líneas ocultas, el color, vamos a poner el color 30, que es el color naranja, con un espesor de 0.25 y el tipo de línea, pongámosle puede ser el dash o el his 0207, ¿no es cierto? Y por último, una de construcción, ¿no es cierto? Una de construcción puede ser un color 45, ni siquiera sé qué color será el 45. Ya, es color medio oscuro y con línea continua y el grosor por defecto porque solamente es de construcción. Listo. Trabajemos solamente con esas tres capas para agilitar un poco en tiempo. Cerramos nuestro editor de capas y directamente pasemos a realizar la figura. Si ustedes se fijan, la figura es muy sencilla, ¿no es cierto? Tiene estos dos elementos circulares, la parte posterior que es una placa y la base que es otra placa. Entonces, partamos de Eso, sus... profe, y ya no, ahí ya no van de los ejes. Siempre es conveniente trazar los ejes, Juan Diego, sino ahora un poco para agilitar la parte, el meollo del asunto que queremos explicar, no marquemos los ejes. Los ejes se van a ir marcando conforme vayamos desarrollando la figurita, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos a ejecutar en este momento justamente esos dos elementos circulares, ¿no es cierto? Pero esta placa de acá vemos que está, a ver, tiene una altura total de 80 y el espesor de esta placa inferior es 30. Por lo tanto, acá tendríamos 50 por un ancho total de 70, ¿no es cierto? 50 por 70. Entonces, partamos desde ahí. Vamos a hacerlo así. 50, ¿no es cierto? 50 por 70. 50 y cerramos, ¿no es cierto? Listo. Ahora, aquí hay una saliente de 40 unidades con respecto a estas circunferencias y esas 40 unidades tienen que ser editadas ya con un factor de escala. La clase anterior me parece que hicimos la figurita caballera con el factor de escala 3, 2 a 3. Hoy hagámoslo 1 a 2. ¿Está bien? Veamos cómo puede cambiar o cómo puede llegar a cambiar haciéndolo 1 a 2. Entonces, si tenemos 40, ¿no es cierto? Prácticamente nos vamos a tener que alejar 20 para trazar esas circunferencias. Utilicemos una línea de construcción. Aquí vamos a tener que hallar el centro geométrico para poder elaborar eso. Entonces, este punto medio a 135 grados vamos a colocar 20, ¿no es cierto? A 135 grados. Muy bien, y en este punto tendremos que graficar nuestras circunferencias, ¿no es cierto? La primera tiene, veamos, un diámetro de 20 y la segunda un diámetro de 40. Entonces, ahora sí, con línea principal, hacemos aquí la de 20. Necesito diámetro 20 y la segunda es de 40. Entonces, asimismo, preciso el diámetro, que es
40. Listo. Muy bien. Ahora, esta de 40 se repercute hacia acá, ¿no es cierto? Hacia afuera, llega hasta hacia la base. Entonces, vamos a copiar esta entidad de aquí, ¿no es cierto? Desde el centro hacia acá, ¿no es cierto? Y vamos a borrar entre esto y esto de aquí por lo pronto, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, aquí vamos a utilizar esta misma línea que utilizamos para marcar ciertos contornos, ¿no es cierto? Esto es una operación que se le puede hacer más o menos visualizando los puntos donde se viera un contorno lineal. Ya van a ver a qué me refiero. Voy a designar este objeto, voy a poner copiar, una copia múltiple, y voy a seleccionar este punto final y más o menos a esta altura, ¿no es cierto? Esta altura de aquí, se me cerraría esta línea, ¿no es cierto? Ojo, estoy haciéndolo al ojo, no estoy haciendo con medidas ni mucho menos. Yo pienso que por ahí. Listo. A ver qué pasó ahí. Ups. Algo sucedió por ahí. Me están bloqueando las barras del zoom. Mil disculpas por eso. Ya voy a ubicar esto bien para poder trabajar. Entonces hagamos esa última operación. Y repitamos esto de acá. Entonces. Y para esta operación también, verán, les voy a indicar algo. Copiamos, ¿no es cierto? Esto. Le decimos que es copia múltiple, escogemos el punto base y apenas está escogido el punto base es conveniente venir acá y desactivar la referencia de objetos para que no intervenga el AutoCAD en la posición que vamos a colocar esta línea. Entonces les decía más o menos por aquí, ¿no es cierto? Por aquí, veamos, hasta acá, está bastante bien. Ahora, vamos a recortar esta línea de acá, ya no me sirve, ¿no es cierto? Y de una vez copiémosle hacia abajo, igual. Entonces, vamos a coger, nuevamente activamos nuestra referencia de objetos y copiamos esta de aquí, desde la base, y desactivamos nuestra referencia de objetos y más o menos, así mismo, por acá, ¿no es cierto? O más fácil aún, como esto tiene una distancia de 40 de diámetro, podríamos ver, veamos qué sucede si es que hacemos una copia de esta, ¿no es cierto? No va a ser eso una buena idea. Hagámoslo como lo estábamos haciendo. Copiemos desde aquí. Desde este punto, quitemos la referencia y ahora sí. Más o menos así mismo, por ahí se unirían, ¿no es cierto? Ya, creo que estamos bien ahí. No tiene que ser esto muy exacto. Existen métodos para reconocer esos puntos, pero por lo pronto lo vamos a trabajar así. Bueno, borramos esta y vamos a convertir esta de aquí y esta de acá en capa principal. La seleccionamos y damos clic en capa principal y ahora vamos a generar recortes, ¿no es cierto? Entonces, entre esto y esto, ¿no es cierto? Vamos a eliminar esta parte y esta parte de acá. ¿Está bien? Ahí faltó acomodarlo un poquito más hacia afuera. No hay problema, solamente estamos haciéndolo como ejemplo. Eso podemos perfeccionar después. Y entre esto y esto,
desaparece esta parte de acá. Listo. Muy bien. De una vez podríamos ya recortar entre esto y esto. ¿No es cierto? La partecita de aquí que va a ser oculta, ¿no es cierto? Esto ya no se va a ver. Entonces desde aquí hasta acá, y aquí tenemos también que recortar esta parte. Siempre encárguense de hacer zoom para visualizar bien. Incluso aquí vemos que podemos mover esto un poquitito más, ¿no es cierto? Esto de aquí, desde aquí hasta esto. Ya, estamos. Muy bien, acá también hay que recortar un poquito más entre esto y esto. Esto. Y entre esto, esto. ¿No es cierto? Y aquí extender un poquito más esto de acá. Perfecto. Está entonces esa primera parte. El espesor de esta placa en la parte de acá arriba es de 20, por lo tanto le vamos a hacer solamente de 10. Entonces, 10 a 45 grados. ¿No es cierto? Teníamos que el ancho total era 70. 70 a 0 grados. Cerramos por aquí. Bajamos los 50, que me parece medía esto. Bueno, ahora ya tenemos que hacer la altura total. En realidad es 80 a 90 grados, ¿no es cierto? Y esto tiene 100, o sea, 50. Digo 50 porque esto tiene la escala de reducción, ¿no es cierto? A 135 grados. Y por lo pronto hagámosle a la pieza totalmente recta. Es decir, hagamos 70 aquí a 180 grados. Y nos tendríamos que regresar los otros 100, ¿no es cierto? Otros 100 a 45. 50, ¿no? No, lo que pasa es que estamos en la base. Estamos en la base ahorita. Hasta ahí, me parece. ¿Estamos bien o mal? Era 100. Acá era 70. Si le puse este 70, veamos. Me parece que hay un error. A ver, este sí está 70. Ah, me faltó subir el espesor de 30. Ya, ese es el error. Entonces, subimos 30. Regresamos 70. A ver, ahí no se hizo a 0 grados. 70 a 0 grados. Esto baja por acá, ¿no es cierto? A su vez, este punto se une con este de acá, ¿no es cierto? Y este punto se une con este de acá. Aristas ocultas. De una vez completemos las posteriores, ¿no es cierto? Esta sí va a tener 100 a 45 grados. Esta no me convence. Esta de aquí. A ver, de aquí bajamos 80 también. Profe, ¿no está haciendo la caballera? Sí, Bien, es menos. para acá y para acá, 135. Sí, ahí estamos bien, ¿verdad? Bueno, falta también llevarle, aquí tenemos 20
20 de este espesor y 40 de este de acá serían 60, entonces a 30 unidades hacia atrás, vamos con la línea de construcción, desde el centro, 30 unidades a 45 grados, más o menos por ahí. Tenemos que hacer una copia de este, porque este es un agujero, ¿está bien? Desde este punto hasta este punto, pero este del otro lado es con línea oculta. ¿Está bien? Y borramos esto. Muy bien. Listo. Nos falta solamente esta muesquita circular de radio 20. ¿Está bien? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es muy sencillo sacar las plantillas elípticas para una perspectiva cabellera cuando estos perfiles circulares ya no pertenecen al plano desfasado 90 grados. Lo primero que les recomiendo hacer es, usando la capa de construcción, es elaborar el plano XY, ¿no es cierto? Ahora, este plano XY, a propósito, si el radio es 20, quiere decir que el diámetro es 40. Lo vamos a hacer de esa manera. Entonces voy a escoger aquí vamos a ver, vamos a hacer como polígono de 4 lados, el centro del polígono aquí, circunscrito en un círculo, y el radio va a ser 20, ¿no es cierto? Listo. Entonces vamos a hacer este cuadrante. Este, si ustedes le sacan una cota, va a tener 40, ¿no es cierto? Listo. Ahora, vamos a hacer los otros cuadrantes. ¿Cómo es eso? Vamos a cogerles y nosotros sabemos que si estamos haciendo con escala 1 a 2, el otro cuadrante estaría acá, ¿no es cierto? Ya no sería 40, sino sería 20 a 135 grados, ¿no es cierto? Bajaríamos la misma altura de 40 a 90 grados y cerraríamos por acá. Y el otro cuadrante sería sencillísimo, ¿no es cierto? Hacemos 40 a 0 grados y nos cerramos por acá, ¿no es cierto? Entonces, en el plano XY, la circunferencia es recontra fácil, ¿no es cierto? Simplemente, a ver si trazamos aquí una línea para hallar el centro geométrico de este cuadrado, elaboramos una circunferencia partiendo del punto medio con el radio que sea hasta acá. Dejemos nomás esa diagonal ya ahí. ¿Está bien? Vamos a trazar otros puntos de referencia en el plano XY. Vamos a trazar la otra diagonal. Vamos a trazar los puntos medios, ¿no es cierto? Y vamos a trazar este punto medio de acá también. Perfecto. Muy bien. Ahora, aquí vamos a hacer algo que utilizamos en las otras plantillas. Que vamos a sacar estas uniones entre intersecciones. Es decir, este punto de aquí, ¿no es cierto? Y les vamos a extender hacia los bordes. Es decir, vamos a extender hasta acá y vamos a extender hasta acá. Recuerden tener activada la función de perpendicularidad en los puntos de referencias de objetos. Bueno, para agilitar un poco este proceso, vamos a copiar este desde este punto de intersección hasta este punto de intersección. ¿Está bien? Ahora lo mismo, pero con las líneas verticales, es decir, me uno desde aquí hasta acá, pero prolongo perpendicularmente hacia los bordes, tanto arriba como abajo, y copio este punto de aquí
desde la intersección hasta la intersección. Y ahora vamos a proyectar esos puntos en los otros planos. ¿Está bien? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, primero que nada, acordarnos que esta línea de aquí, esta línea de acá y esta línea de acá, paralelas al eje Z, miden 20, porque estamos haciendo con desfase 1 a 2. Si estuviéramos haciendo con desfase 2 a 3, bueno, hubiese sido otro valor, pero para este caso, esas miden 20. Y el ángulo del eje Z, lógicamente, sabemos que es 135 grados. Por lo tanto, yo empiezo a proyectar, ¿no es cierto? Digo, a ver, esta línea le proyecto también 20 por el factor de escala a 135 grados. Listo. Esta línea de acá también le voy a proyectar 20 a 135 grados. De una vez copiaré esta desde aquí hasta acá para proyectar la central. ¿Está bien? Y de paso puedo copiar esta en este punto. A ver, antes de escoger el punto voy a escoger opción múltiple. Ahora sí, de este punto, y les voy a proyectar también en esta y en esta. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora les voy a elaborar también las diagonales aquí, de aquí hasta acá. ¿No es cierto? Y voy a elaborar la diagonal de aquí hasta acá. Hasta acá. Lo mismo acá. La diagonal de aquí para acá. A veces es bueno hacer un zoom para ver que si esté escogiendo el punto adecuado. Es este, muy bien. Y la diagonal de este punto a este punto de acá. Ahora me faltan proyectar las líneas de puntos medios. Punto medio de aquí al punto medio de acá abajo. ¿No es cierto? Y este punto medio de aquí al punto medio de acá. Entonces, si ustedes se fijan, yo ya he logrado obtener todos los puntos de interferencia del plano donde la circunferencia tiene un perfil netamente circular en los planos que están desfasados 135 grados. Ojo con esto, aquí viene la clave. Vengo a el área de la barra de dibujo y voy a escoger hacer un SP-Line con vértices de control. ¿No es cierto? Hay el SP-Line, el ajuste de spline con puntos de ajuste, y hay el spline con vértices de control. Vamos a escoger el que es vértices de control. El comando es BC de spline. Doy un clic y ojo con lo que vamos a hacer. Vamos a ir por todos los puntos donde se generaría esa elipse de circunferencia. Desde aquí hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá, 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 acá. Y ojo con algo, no es conveniente llegar al punto final. Les voy a hacer para que vean. ¿Qué pasa si yo llego al punto de inicio y doy clic? Doy enter, doy clic, doy enter y vean lo que pasó. Si ven lo que pasó hacia acá, vean la forma de esto. Ya. Eso no está bien. Voy a repetir el proceso con lo que se debería hacer. Esto que acabo de hacer no se debería hacer. Es decir, yo manualmente no debo cerrar la figura. Lo que debo hacer es lo siguiente. Nuevamente, escojo BC de spline y voy otra vez por los puntos. De aquí, acá, 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 acá. Y al último punto le aplasto la C de cerrar. C, digito la C y enter. Ahora, fíjense lo que pasó. Ya se hizo una forma circular, pero no está coincidiendo en los puntos que yo escogí, ¿no es cierto? Bueno, no hay problema.
Damos clic sobre este perfil y aquí donde se me genera esa flecha hacia abajo, le doy un clic y le doy un clic en ajustar. ¿No es cierto? Y se me marcan estos puntos. Ahora simplemente les voy llevando a los puntos que quería originalmente. Es decir, este punto se me viene para acá. A ver. Un momentito que se me frizó ahí la computadora. Listo. Este punto para acá. Este punto para acá. Este punto para acá. Este punto para acá. Este para acá abajo. Este hacia acá. Este hacia acá. Y este hacia acá. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a repetir este proceso. Miren, ya tenemos el reflejo elíptico de la circunferencia en el plano XZ. Ahora vamos a hacer en el plano YZ. Si bien en nuestra figura necesitamos este, vamos a hacer el ejercicio también para el YZ. Entonces, nuevamente, dibujo, BC de spline, escojo y voy por los puntitos. De aquí, acá, 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 en este extremo, en este punto interior, y no se olviden, el último lo cierro, no lo escojo yo con el cursor, lo cierro con el teclado, digito la letra C y doy un enter. Nuevamente se acorta, ¿no es cierto? Doy clic sobre el perfil, busco la flechita, doy clic sobre la flechita y doy clic en ajustar. Ahora voy escogiendo los puntos y los llevo a sus puntos originales. Este para acá, este para acá, este al borde, ¿no es cierto? Este otro de acá a la intersección, este al borde, este a la intersección y este a la base. Y ya está, ¿no es cierto? Ya tengo esos perfiles circulares. Ah, me falta uno. Fíjense aquí. Nuevamente, le doy clic, ajustar y este para acá. Ahora sí. Ya están esos perfiles circulares en perspectiva y en perspectiva caballera. Bueno, pero ahí no ha terminado el asunto. El asunto es que ahora yo lo tengo que llevar acá. Bueno, voy a ejecutarlo ahora sí bien. Aquí tenía 70, el radio es 20, por lo tanto es 40 el diámetro. 70 menos 40 me da 30, por lo tanto de cada extremo tengo que venir solamente 15. Borremos estas líneas y hagámoslas ya bien. Entonces con línea principal voy a escoger 15 a 0 grados y de ahí la voy a copiar, ¿no es cierto? Esta de este punto a este punto y ahora esta, ¿no es cierto? Múltiple de este punto aquí y también acá. ¿Está bien? Ya. Y la parte que yo necesito, ¿no es cierto? Es la parte, la semicircunferencia que tenemos por acá. Entonces, de una vez aquí voy a sacar lo que yo necesito, ¿no es cierto? Entonces yo voy a coger y voy a seleccionar de esto y esto. Me voy a deshacer de la parte de acá abajo, esa no la necesito. Ahora voy a copiar esta parte de aquí, ¿no es cierto? Desde el extremo y le voy a llevar acá arriba. Acá. ¿Está bien? Este le voy a transformar en contorno principal. Así. Y le voy nuevamente a copiar de aquí, desde este extremo hasta este de acá. Lo último que me falta hacer es unir estos puntos. Este con este y este con este. Aquí hay una pequeña fracción oculta. Ah, ojo, esto también se puede dar. Que yo pego, ¿no es cierto? Aquí se cogió, empató, pero vean, no coincide, ¿no es cierto? Bueno, aquí sí coincide. Ah, no,
Fíjense, no está coincidiendo, entonces simplemente tengo que moverlo. Doy Enter, voy de este punto de aquí a este de acá, ya está. Ahora este también lo tengo que mover. De aquí para acá. Voy a la parte de abajo. Ahora, ojo con algo. Aquí es algo clave. Yo ya he ajustado la circunferencia acá arriba, ¿no es cierto? Y he ajustado este perfil vertical hacia abajo. Y aún así no coinciden. No hay ningún problema. Bueno, esta sí le puedo mover, ¿no es cierto? Desde este punto final de aquí hasta este punto final de acá. Ahora, ¿qué pasa con esta parte de aquí? ¿Y qué pasa si yo me alejo? Prácticamente se les ve juntas. Mi recomendación es que verán, este desfase se genera justamente por un tema de que las escalas, estas de 1 a 2 y de 2 a 3, son aproximaciones, pero no son exactas. Entonces, la regla que se hace ahí es simplemente borro ese contorno y ahora sí me uno totalmente para acá. A ver, ahí se me fue pasando esto. De aquí para acá, para el final de esos puntos. ¿Se ve alguna diferencia entre esta línea con esta línea de acá? No se ve, porque el margen de error de ese desfase es de razones muy pequeñas, ¿no es cierto? Estamos hablando de 0,00 decimales, en este caso que estamos trabajando, que son milímetros, ¿no es cierto? Si a lo mejor hubiésemos ajustado el trabajo en metros, ya ni se notara eso de ahí. Vamos a ver cómo está al otro extremo. Al otro extremo, fíjense, casi que empata, ¿no es cierto? Otra herramienta que pueden utilizar, dan un clic aquí y ponen extender. Es decir, le permiten que se complete hasta acá. Y ya está, ¿no es cierto? No va a cambiar la razón de la circunferencia. ¿Se fijan? No se le va a ver distinta, ni se le va a ver como que está mal hecho, porque es una mínima fracción. Ahora, este creo que acá también ha estado mal colocado. Simplemente le vamos a ubicar donde es. Desde este punto hasta este de aquí. Y ya está. Ahí está coincidente todo, ¿no es cierto? Vamos por abajo. Aquí no están coincidentes, ¿no es cierto? Bueno, este con este sí lo están, pero este no lo está. Entonces, preferible. Borramos esta y la unimos, ¿no es cierto? El factor de error es tan mínimo que no nos preocupamos de eso. Incluso ahí les va a salir como que está 1 grado de desfase. No es 1 grado, es mucho menos. Lo que pasa es que cuando hemos calibrado este formato, les voy a mostrar, cuando hemos calibrado este formato de aquí, fíjense en lo siguiente. Venimos a ayudas al dibujo, venimos a las unidades. La precisión de los grados es de enteros. Por lo tanto, si es que tenemos 0,0001 grado, el AutoCAD nos va a devolver 1 grado, ¿no es cierto? Porque hace la aproximación al entero, ¿no es cierto? Bueno, dicho eso, nos alejamos, ya están unidos todos los puntos ahora sí, pero esta pequeña sección de acá tiene que ser oculta. Entonces, veamos, más fácil va a estar seleccionar todo, convertirlo en oculto, ahora recortar, incluso podríamos generarnos ya la copia, ¿no es cierto? De aquí, para que nos vuelva a coincidir todo exactamente igual, de aquí a acá. Copiémosle ahí, ahora recortemos la parte que no nos sirve, que es esta, ¿no es cierto? Esta transformémosle a línea principal y le vamos a mover de aquí, desde este punto de aquí, a este punto de acá, y ahora vamos a recortar la parte que no nos sirve de la línea principal, de esto y esto. Vamos a recortar ahora esto, vamos para atrás y estamos listos con nuestra figurita.
¿Está bien? Entonces, ciertos atajos que pudiéramos tener en esta resolución. Esto que hicimos aquí, ¿no es cierto? En los dos planos, si es que yo solo necesitaba esta partecita de aquí, todo este plano de trabajo y z no hubiese sido necesario hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, voy a tener como plantilla base la plantilla de la cuadrícula rectangular. Y como plantilla adicional, la del plano donde yo necesito generar ese contorno circular elíptico para representar en perspectiva caballero. ¿Quedó clara la explicación de cómo obtener estos contornos? ¿Hay alguna duda? A No, ver, profe. les cuento que me está doliendo ver esto aquí así. Ahí hay un pequeño errorcito. Vamos a ver si le podemos mejorar. Vamos a coger una línea. Tiene que ser de 135 grados de ángulo, pero como no sabemos exactamente. A ver, ahí estamos 135. Ya, hagámosle de 23 a 135 grados. Perfecto. Y ahí sí, recortemos. Entre esto y esto, esta parte de aquí. Bien. Mejoró apenas, ¿no es cierto? Bueno, ahí está ya la figurita en perspectiva caballero. Entonces, a partir de este momento, nosotros deberíamos estar en capacidad de resolver cualquier tipo de figura en perspectiva caballera. No importa dónde tengamos nuestros contornos circulares. Previamente, hasta la clase anterior, hubiéramos podido resolver una perspectiva caballera siempre y cuando el contorno circular pueda coincidir con el plano XY. Ahora ya no necesariamente, ya lo podemos hacer en cualquiera. Si es que yo quisiera a esto darle un acabado un poquito mejor, digamos, son detalles que se pueden generar. Veamos, puedo poner unos ejes aquí. Vamos a agregar una nueva capa. Vamos a ir de nuevo a nuestro editor de capas. Vamos a agregar una nueva que se llame ejes, que sea de color verde, que el grosor de línea sea 0,10, bueno, 0,13, y que el tipo de línea sea un trazo punto, esta línea de centro, ¿no es cierto? Aceptar. Muy bien. Aceptar. A ver. No. Listo. Y pudiéramos trazarnos unos ejes aquí para entender hasta dónde va el agujero pasante, ¿no es cierto? Entonces con la capa de ejes, yo voy a ir desde este centro de aquí hasta el centro de acá, ¿no es cierto? Y le puedo extender un poco, ¿no es cierto? Estirar hacia esta dirección, 5 unidades, pongámosle. Y desde acá, 5 unidades. Tengo marcado el eje cilíndrico del agujero. Y también puedo marcar el eje aquí. Entonces vamos a ver con una línea de construcción. Me voy a venir de aquí hasta acá para encontrar el punto medio. Y ahora sí, con la capa de ejes, esto tenía un espesor de 30, ¿no es cierto? Entonces voy a poner desde este punto medio hacia abajo 30 a 90 grados. Les hago ya de esta, y aquí también puedo prolongar
5 para arriba y puedo prolongar 5 para abajo. Listo. Si quisiera ver en un formato netamente tridimensional y macizo, oculto la capa de las líneas ocultas, me deshago de todas estas referencias circulares, porque esas no forman parte del objeto, ¿no es cierto? Y listo. Esto está en una lámina A3. A lo mejor hubiésemos podido albergar de mejor manera el espacio gráfico si hubiese hecho las medidas al doble, es decir, con una escala de ampliación 2:1. Todavía lo podemos hacer, ¿no es cierto? Vamos a poner escala, seleccionamos los objetos, todos ellos, este y este también, enter, un punto para la ampliación, vamos a escoger esta esquina de acá, y el factor de escala le vamos a poner 2. ¿Ya? Está bastante bien. Aquí se quedó esta línea que no pertenece a nada. Y le vamos ahora a mover. Vamos a mover toda la figura, entonces. Veamos. Esa línea sí pertenecía a algo, profe, al borde superior derecho pertenecía. Tienes razón. A ver, no se seleccionó antes, ese fue el problema. Movámosle de una vez. Aquí. Acá. Pero está incompleta, no sé por qué. No le cogió la escala de ampliación. Bueno, más versátil me resulta hacer esto, ¿no es cierto? Así, y esta cambiémosle por principal. ¿Ya? Creo que no me está faltando nada, ¿verdad? Bueno, vamos a moverle un poco a esto para que se encuadren. Entonces, seleccionemos los objetos. Este. Ya se me movió un poquito, se me va a hacer antipática esta operación, pero bueno. Nada del otro mundo tampoco. Creo que estoy con todas. Estoy aquí. Este también. Enter. Usemos el centro para mover. Quizás por ahí, ¿no es cierto? Y parece ser que esta es la línea que se me está quedando, que no se me está seleccionando. De aquí hacia acá. Ya. Listo. Esto tampoco se movió. Bueno, movámoslo de una vez. Desde aquí hacia el centro geométrico. Ahora sí, no voy a tener ninguna referencia de esto. Preferiblemente editémosla otra vez. Ok. Creo que para el ejemplo está claro, ¿no es cierto? Hemos cuadrado de mejor manera esto de aquí. Quizás un poquito hacia abajo incluso. No nos quedemos con la pica. A ver. ¿Ya? Y ahora escojamos este puntito de aquí y un poco más abajo para que quede mejor cuadrado. Listo, creo que ahí estamos más que bien. ¿Dudas, muchachos? ¿Qué opinan? ¿Fácil o difícil? Algunos les veo un poco asustados, otros les veo confiados.
Como siempre les digo, la mejor manera de que esto se vuelva fácil es a través de la práctica. Ustedes ya vienen realizando algunas perspectivas, van a ver que esto es una aplicación adicional a lo que ya vienen realizando. Bueno, yo les voy a enviar... Ingeniero, yo una pregunta, no sé qué pasaba con mi audio, no hablaba desde pronto y ha estado creo desconectado. Ya, listo, David. Claro, díganos nomás. La imagen que le hizo ahorita es de la perspectiva caballera, ¿verdad? Sí, sí, estamos trabajando una perspectiva Una caballera. consulta. Yo Y, estaba observando el video de la semana pasada, como no pude asistir a clases por ujú, cuestiones familiares. Yo observé que en el anterior video la imagen le hacía al contrario o vi mal yo, no sé, sí, volteada. sí, 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 esta David. imagen también está igual así. No, lo que pasa, David, es que no es una obligación que nosotros volteemos la figura, sino lo que justamente estábamos haciendo la semana anterior es a propósito buscando que el contorno circular sea paralelo a un plano XY. ¿Para qué? Para que ese contorno circular sea un círculo tal cual. No tengamos que hacer ese tema de la plantilla y de la transportación de las líneas a otro plano donde ya nos resultaría un círculo el contorno circular. Entonces, yo les decía la semana anterior, si estas piezas podríamos nosotros vivamente, ¿no es cierto?, hacer que la parte circular coincida con el plano desfasado 90 grados. Y de esa manera lo que vamos a lograr es no tener que hacer ningún tipo de plantilla para obtener contornos elípticos. Pero no siempre vamos a tener esa posibilidad. La figura que tenemos en pantalla justamente es un ejemplo de eso, porque aquí tenemos dos circunferencias que sí coinciden con ese plano XY, pero esta muesca que tenemos en la base de la placa ya no coincide con ese plano. Necesariamente tenemos que elaborar un contorno circular que por la perspectiva se transforme en un contorno elíptico. Y por eso es toda la explicación de la clase de hoy de cómo obtener ese contorno elíptico. O ya, ingeniero, gracias. No se imagina cuánto me rompí la cabeza la semana pasada. No encontraba sentido a mi dibujo. Claro, claro, la semana pasada prácticamente una pieza que estaba facilita de interpretarle, medio que le pusimos de cabeza a que esa partecita del círculo coincida con el plano XY. Ya no vamos a tener la necesidad de hacer eso. Ahora, déjenme, vamos a abrir aquí unas figuritas. Les pido un instante para poderlo ver. Abramos aquí estas figuritas. Si no estoy mal, esta era la que hicimos la semana anterior, ¿verdad? Ya. Entonces, vamos analizando algunas cosas. Aquí los contornos circulares eran este y eran este, ¿no es cierto? Y como dice David, tuvimos que poner la pieza de cabeza, medio que parada, medio que no se le veía tan bien como se le ve aquí, ¿sí o no? En esta perspectiva que asemeja ser una perspectiva isométrica en realidad, si la hacemos caballera, a lo mejor tengamos el mismo grado de visualización de esta plaquita inclinada, de esta forma, ¿no es cierto?, del perfil, pero se seguiría viendo mejor que lo que obtuvimos la semana anterior. La semana anterior, a propósito, rotamos la pieza para que esto coincida con el plano XY, pero no se veía tan bien la figura, eso hay que decirlo, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de la representación, aquí distingo de mejor forma la pieza a cómo nosotros la terminamos, ¿no es cierto? Entonces, si bien yo pude haber hecho ese artilugio, ¿no es cierto?, posicional de la pieza para no tener que hacer esos contornos circulares basados en perfiles elípticos, me resultó una representación no tan buena, ¿no es cierto? Entonces, esta pieza, digamos que no se presta mucho para eso. Vamos a ver esta de acá. Bueno, esta no tiene contornos circulares. Esta de aquí, a ver. Si yo esta pieza, ¿no es cierto?, la coloco en perspectiva caballera, haciendo que esta cara, toda esta cara de aquí pertenezca al plano XY,
capaz no pierdo mucho de la visualización de lo que es la pieza. O sea, lo que quiero decir, esta a nuestra conveniencia sí le podríamos rotar un poquito para que nosotros veamos este perfil circular como circular. No se perdería mucho la noción de la pieza, ¿no es cierto? Entonces, esta se presta para eso. Vamos con una siguiente. Esta ya no, ¿no es cierto? Este es el mismo ejemplo o parecido a lo que sucedió con la que hicimos la semana anterior. Si yo volteo la pieza para que a la larga, déjenme ver si le puedo poner así, para que a la larga esta cara de acá pertenezca al plano XY, yo voy a lograr tener una muy buena visualización de este agujero pasante, pero todos estos detalles de acá se van a ver terribles. No los voy a ver, de hecho. Mucho de esto se convertirá en contorno o líneas ocultas y yo pierdo mucho de la visualización de la pieza. Entonces, habrán piezas que sí sea factible hacer eso y otras que no sea factible. Lo mismo está de acá. Donde yo le cojo a esta pieza y le roto para evitar formar este pequeño agujerito en un contorno elíptico, voy a desvirtuar la pieza, le voy a ver muy mal, ¿no es cierto? Esta, bueno, ya vimos que sí se puede de alguna manera colocar, ¿no es cierto? Entonces, yo creería que sería bueno concluir que la perspectiva caballera, siempre y cuando la geometría de la pieza se preste para yo rotar la figura de tal manera que el contorno circular pertenezca al plano XY y de esa manera evite tener que hacer perfiles elípticos en buena hora, ¿no es cierto? Es una movida inteligente. Pero si es que yo voy a cambiar mucho la naturaleza de mi pieza, hablemos por naturaleza, el grado de visualización que tengo de mi pieza y todas sus características geométricas, es más bien conveniente hacer la perspectiva caballera ubicando al alzado como la que va a estar en el plano XY, y si me toca hacer una plantilla circular con contorno elíptico, pues la hago, no me corro, ahora ya sé cómo hacerlo, ¿no es cierto? Y bueno, habrán piezas que tengan muchos contornos circulares, habrán otras que tengan 1, 2, máximo 3, entonces no es mayor drama el que tengo que hacer, ¿no es cierto? Ahora, previo a la pregunta de David, les decía, vamos a subir posterior a la clase un grupo de 3 figuritas. Voy a buscar figuras que tengan contornos circulares en más de un plano, para que sea como sea que ustedes coloquen a la pieza, estén forzados a necesariamente hacer una plantilla circular en perspectiva caballera. Ustedes van a escoger una de esas 3 y la van a enviar para la próxima semana. Entonces, vamos a tener 3 deberes de perspectivas, ¿no es cierto? Uno con perspectiva isométrica, otro deber con perspectiva caballera y un deber de perspectiva caballera donde vamos a tener que aplicar contornos circulares en los planos desfasados 135 grados. De esos 3 deberes sacaremos una nueva nota sobre 20 puntos que irá promediada con la anterior. Y una vez que haga la calificación de esos 3 deberes, haremos nuevamente aprovecharemos un día jueves para hacer una valoración de estos deberes, ver cuáles han sido las fallas más repetitivas y tratar de retroalimentarles un poquito por ahí. No sé si estamos de acuerdo con eso. Listo. La próxima clase vamos a trabajar planos. ¿Cómo es eso? Es decir, vamos a hacer un trabajo integral. Vamos a buscarnos una piecita para elaborar una representación diédrica de las vistas principales y vamos a agregar una perspectiva de visualización que aclare la representación diédrica. Y a todo eso le vamos a agregar algo que todavía no hemos hecho, que es la acotación. Vamos a empezar a acotar en el AutoCAD apegados a la norma. Ese es más o menos lo que tenemos de aquí a la próxima semana que trabajar. El día de mañana yo consideraría entonces prudente dejarlo un espacio abierto para que ustedes trabajen este deber. Hagamos uso de esa horita para hacer un trabajo autónomo. Ya van a tener subido en el Classroom las figuritas de deber
y más bien aprovechen esa primera hora para ya ir esbozando un poquito esta nueva tareita. No van a ser figuras en exceso complicadas, más bien vamos a buscar que posean estos perfiles circulares para que puedan practicar esta parte. Y saben que cualquier duda, pues se pueden poner en contacto conmigo para irles aclarando las incertidumbres que vayan saliendo. ¿Qué les parece, muchachos? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Chévere. Profe. Listo, pues. Entonces yo creo que por lo pronto podríamos, a no ser que haya alguna duda adicional, dar por terminada la clase, dar por terminada la sesión y merecidamente irnos a descansar un ratito, a recargarnos Profe. para mañana. Cuéntenos, Daniel. ¿Puede repetir el deber, por favor? Claro que sí, Daniel. A ver, les respondo a Daniel y vamos con otra consultita. El día de hoy, Daniel, en la parte del Classroom donde dice material para clases, voy a subir un nuevo PDF con 3 figuritas. Ustedes van a tener que escoger solamente una de esas 3 que les voy a enviar y van a tener que representarla diédricamente con perspectiva caballera. Cuando yo digo representarla diédricamente es solo la perspectiva caballera, nada más. Pero esta vez van a verse forzados a tener que hacer alguno de los contornos circulares de las piecitas que voy a subir en perfiles elípticos. ¿Tenía otra duda por ahí? No, profe. ¿Alguien más me parece que tenía alguna consulta? Sí, ingeniero, yo, David. Cuéntenos, David. Justo lo que preguntaba el compañero, en la plataforma sí puede subirle y especificando lo que necesita que le hagamos en la tarea, porque ya se me fue a anotar. Podría agregarle ahí una especie de enunciado a las figuritas para que estén claros de lo que tenemos que hacer. Pero en líneas generales es una nueva representación en perspectiva caballera de los 3 objetos que voy a subir. Ustedes escojan solamente uno, el que más le sientan que le pueden llegar a crear sin mayores inconvenientes, aunque siempre trato de que el grado de dificultad de las opciones que les mando sean el mismo, para que no existan figuras más fáciles por sobre otras más difíciles. ¿Alguna otra duda? ¿Estamos claros? Bueno, por el resto, muchachos, antes de cerrar la sesión, una última consultita. Y creo que esta parte ya no es necesaria que